Bienvenidos, bendiciones. Estamos desarrollando la serie Un propósito para cumplir. Nos corresponde hoy la lección número 4. Soy Erika Mesén del Ministerio Osea 6.3. Y estamos teniendo como referente o como base dos textos de la palabra. El primero se encuentra en Hechos 22.10, donde Saulo le dice al Señor, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dice, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Al ir desarrollando esta serie, quizás usted también está en esa posición de decirle, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dice, levántese y diríjase hacia ese propósito, a eso que yo le he dicho a usted que va a hacer, a lo que Él me ha llamado que cumpla para mi honra y para mi gloria. Y en el paso a paso, cada vez que camines, cada vez que vayas ejercitándote y acercándote en fe a ese llamado, yo voy a ir diciéndote qué tienes que ir haciendo. Porque como lo dice la palabra en Jeremías 1, versículos 4 y 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Definitivamente Dios trae un llamado para cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito de vida, un propósito que cumplir para la honra y la gloria del Señor. Y eso lo celebramos, lo agradecemos y lo tomamos con la seriedad que corresponde, diciéndole, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Y la lección de hoy o la enseñanza de hoy lleva como título, La vida es la misión que Dios te encomienda. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que se nos ha colocado un nombre que en algunos casos viene a ser por herencia? Porque hay un papá, una mamá que decide que su hijo lleve ese, o su hija lleve ese nombre. O una abuela, una tía, una persona. Los invito a que nos enfoquemos en el nacimiento de Juan el Bautista. Tanto Elizabeth como Zacarías estaban pensando, ¿qué nombre le puedo poner yo a mi hijo? ¿Será que se llame Zacarías porque significa Dios se acuerda de mí o me acuerdo de Dios? Sin embargo, el Señor se revela a estos papás, a este papá, y le dice el nombre para la criatura que lleva en tu vientre, tu esposa, es Juan. Viene ese deseo, esa sensación de decir, sí, Juan. Y así, en em, en este extracto que estamos sacando de esta historia sobre los antecedentes de Juan el Bautista, estamos viendo que Dios va guiando la historia de una persona porque Él va delante de su pueblo. Y Él interviene para que se logre ese propósito de vida, esa misión que Él ha entregado. En el caso de Juan, este nombre significa Dios consuela. Y esta historia del nombre de Él, que usted la puede buscar en las Escrituras, nos está diciendo, Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros. Él va caminando adelante, Él va abriendo ese camino por donde hemos de pasar. Y también permite que nosotros veamos su intervención. Y tal vez
En medio de las circunstancias que se viven, estamos viendo que todo es normal, que todo parece normal, pero no necesariamente debemos de verla así. La vida que el Señor nos da es gracias a su amor, es por su misericordia, es ese milagro que Él permite que un hombre y una mujer se unan y den a luz un niño, un ser humano que venga a este mundo. Es un milagro que todos debemos de apreciar y que hemos de reconocer. Y así como se da ese milagro de la vida, ese espíritu de vida que Dios sopla sobre una persona, así de poderoso y de milagroso es Él haciéndose presente en la vida de cada uno de sus hijos, en su historia personal, en sus éxitos, en sus honores, en sus triunfos, en sus sinsabores. Amados, la vida que nos corresponde vivir es la misión que Dios nos está trayendo, que nos está colocando. El decir del mundo es, la vida es muy corta, haga lo que usted desee. El decir del mundo es que le gusta a usted, que no le gusta. Pero nosotros como hijos de Dios hemos de orar y decirle, Señor, ¿qué tienes para mi vida? Y entender que esas situaciones que hayamos vivido, que no sean tan bonitas, tan fáciles. Quizás Dios no las promovió, pero las permitió porque están trayendo esa formación, esa evidencia de la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hoy se puede estar pasando por un proceso, por una prueba, por una dificultad que se ha de pensar, ¿esto para qué? No lo quería, no lo necesitaba. Pero Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque esto que estás viviendo es parte de lo que va a ayudar a la consolidación del proyecto mío en tu vida. Y es por eso que nosotros hemos de asumir ese lugar, esa vivencia, esas experiencias que Dios ha permitido que tengamos como responsabilidades, como tareas, como oportunidades para crecer, para ver la fidelidad de Dios, para obedecer a Dios, para portarnos bien, para ser fieles a Él, para prepararnos en la escuela de la vida y de la vida espiritual, con interés, con pasión, con respeto, sabiendo que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Nosotros no somos merecedores de tanta gracia, de tanto amor. Mas, sin embargo, en humildad hemos de agradecer ese honor que el Señor nos hace de buscarnos, de hacernos sus hijos, de llamarnos a vida y de comisionarnos. Dice la palabra que los ángeles desearan tener la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. Mas, sin embargo, ha sido algo que el Señor ha entregado a su iglesia, a su pueblo. El poder creer en Él, el poder comunicar los planes de bien, las buenas nuevas que Él trae de salvación, las buenas noticias. Y además vivir para Él y con Él. Es necesario que cada uno de nosotros entienda que no somos dueños de nuestra propia vida, sino que nuestra vida, si la hemos llevado a Cristo, se la hemos entregado a Él, es Él el que vive en nosotros.
y por eso hemos de reflejar su amor y por eso hemos de reflejar su pasión y por eso hemos de reflejar ese cariño, esa intensidad de deseos de que todos conozcan quién es Jesús. Habrán algunos que están designados para que sean predicadores y enfrente de personas, rodeado de personas o de multitudes, expongan la palabra de Dios. Sin embargo, habrá otros que muy discretamente harán un evangelismo relacional, llevarán en sus relaciones con los que tienen cerca esa palabra de evangelizar, de profetizar, de llamar a vida, de anunciar los planes de bien de Cristo. Ambas opciones, oportunidades valiosas, importantes para el reino de los cielos. Hemos de entender que siempre se van a presentar dificultades, va a haber momentos difíciles, porque Jesús nos decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, esas eh, situaciones, esos retos, esas dificultades, no pueden desviarnos, no pueden desvirtuar el llamado poderoso de Dios para nosotros. Él ha vencido, Él ha triunfado y junto con Él está nuestro triunfo. El Señor desea que hagamos lo mejor para Él, que todo lo que hagamos lo hagamos para su honra y para su gloria, para que Él sea exaltado. Hemos de entender que nuestra vida es la misión que Dios nos ha encomendado. No es hacer lo que nosotros queramos, es hacer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Tú sabes qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Te has ocupado de pensar, de meditar, de entender lo que Él te está transmitiendo? El propósito de nuestras vidas es mucho más importante que una posesión material. Es necesario que nosotros entendamos que los días más aprovechados, los días más victoriosos, los días más exitosos son en aquellos en que nosotros hacemos en obediencia a la voluntad del Padre. Que entendemos cuando Él se revela a nosotros y nos dice por dónde ir, por dónde caminar, qué hacer. El Salmo 139 nos dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conociendo tan maravilloso plan, rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. El Señor ha planeado para nosotros cosas buenas, cosas hermosas, planes de bien. Estamos para su servicio. Hemos de entenderlo, hemos de creerlo, hemos de vivirlo. Continuando con esto que estamos expresando del plan de Dios para nuestras vidas, es importante
que entremos en ese proceso de descubrir ese plan de Dios para nuestras vidas, lo que Él tiene para nosotros. Algo que nos damos cuenta con mucha frecuencia es que algunos creyentes fallan en descubrir el plan de Dios y su propósito para ellos. Y lo que ocurre es que viene una vida llena de desilusión, de derrota, de frustración y de fracaso. Las personas se sienten tristes, se sienten desalentadas, se sienten desmotivadas. Por lo que es importante que hagamos un alto y revisemos todo ese conglomerado de cosas a las cuales hemos estado expuestos, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado, la palabra que Dios nos ha hablado, ya sea por medio de la Biblia, por medio de un sermón, de una prédica, por medio de una palabra profética. Y así ir encauzándonos y entender cuál es ese llamado. Pero como estamos diciendo, es un proceso. Hemos de ir, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque si nosotros vamos en ese proceso, estamos tomando nota, estamos teniendo nuestros apuntes frescos, estamos escribiendo esas cosas claves que son indicativos para ir en el paso a paso que el Señor nos está llevando, nos va a provocar una sensación de alegría, de entusiasmo, de saber que vale la pena invertir en todo este tiempo, en esta vida, en estos pensamientos, para saber si lo que estamos pensando, si lo que estamos eligiendo, si lo que estamos haciendo va de acuerdo con la voluntad de nuestro amoroso Padre Celestial. Las personas que no son conversas viven planificando sus vidas. Y quizás podemos tomar en este punto de referencia a Saulo en el momento de su conversión. Vemos en Hechos 9:5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay personas que tienen un proyecto de vida, así como Saulo lo tenía. Creía que estaba haciendo lo correcto, que era lo que se esperaba de él. Mas sin embargo, en este momento de la conversión que se da en este diálogo en Hechos 9:5, nos damos cuenta que esa planificación de vida que él estaba teniendo no era la que realmente el Señor tenía para él. Y esto nos tiene que servir a nosotros de punto de referencia de que las decisiones o los caminos que nosotros elijamos deben ser acorde a la voluntad del Señor. Por eso hay que preguntarle, por eso hay que observar, hay que meditar. Cuando oramos hay que guardar silencio y escuchar la voz del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar hacia toda verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos va a llevar hasta ese centro de la voluntad de Dios para estar allí seguros en que vamos a hacer todo lo posible para honrar a nuestro Padre Celestial, que se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. Otro punto importante es en ese proceso de descubrir, estar atento al proceso de recibir revelación. Saulo, como lo hemos venido leyendo y lo hemos comentado,
él se somete a lo que el Señor le manda hacer. Primero el Señor le dice, soy el Salvador. O sea, Él le dice, soy yo el Señor. Ahí le está marcando un punto importante de decirle, yo soy la verdad, es a quien tú has perseguido, es a quien tú buscas, aquí estoy. Es esa agudeza que debemos de tener de oído, de poner atención cuando el Señor nos está diciendo, aquí estoy. Lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú buscas, lo encuentras en mí. Yo estoy aquí para ti. Y entonces es necesario que tomemos en cuenta que hay que parar, hay que hacer un alto, hay que pedirle al Señor que quite todo tapón de oído, que quite todo venda, todo obstáculo de nuestros ojos, toda apatía, toda frialdad, para que podamos estar en ese proceso de recibir la revelación de Dios, ese plan que Él tiene para nosotros, esos pensamientos de bien, esa encomienda que Él nos está entregando. En el Salmo 37, 23, la palabra nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esa sumisión, esa rendición, ese reconocimiento de que Dios nos va a ir hablando. ¿A cuántos nos ha dicho el Señor? Camina, ve en pos de mí. Yo paso a paso te voy a ir revelando. Esto es un ejercicio de fe y un ejercicio de confianza, pero al mismo tiempo debemos de notar ese amor de Dios, que no es que nos está dando una palabra y ya se va y se olvida, sino que Él está pendiente, está viendo nuestro avance, está viendo lo que estamos conquistando, lo que estamos realizando, de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Qué importante entonces ser persistente, consecuente en ese proceso de obediencia, en medio de ese proceso de recibir la revelación de Dios, de qué es lo que Él quiere para nosotros, de a dónde nos está llevando. Junto a esto tenemos la palabra en Isaías 46, versos 9 y 10, que nos dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En este proceso de recibir revelación tiene que haber humildad, tiene que haber sometimiento, tiene que haber interés de nuestra parte y obediencia, fe, esperanza y confianza de que el Señor ya en su eterno presente, Él vio nuestro pasado, ha visto nuestro presente y nuestro futuro, y Él conoce qué es lo mejor para nosotros, cuáles son las cosas que vamos a hacer, en qué vamos a fallar, en qué nos va a costar, pero cómo Él nos va a librar, nos va a sacar adelante. Esta palabra de Isaías 46, 9 y 10 te está diciendo, confía en mí, dice el Señor, confía en mí. Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. No te voy a soltar, no te voy a desamparar, no te voy a prometer algo y luego te lo voy a quitar. No, todo va a tener un propósito. Y hemos de reconocer que en la soberanía de Dios, Él va a hacer lo que Él desee, pero todo siempre va a ser para nuestro bien. Y Él nos vuelve a decir, ¿usted tiene confianza en lo que yo le estoy pidiendo? El Espíritu Santo nos dice, ¿usted tiene confianza que lo guío hacia Jesús, hacia el Padre? Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí,
que anuncio lo por venir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hemos de sumergirnos, de ser sumisos, de rendirnos diariamente a nuestro Dios, a su voluntad revelada. Dios tiene el plan completo para nuestras vidas. Y la condición es que hemos de cumplir si queremos realmente conocer y hacer la voluntad de Dios. Solo sometiéndonos a Él completamente con un profundo deseo de obediencia, veremos entonces el descubrimiento de la voluntad de lo que Dios tiene para nosotros. Aspectos importantes que hemos de tomar en cuenta en medio de esto. Conocer a Dios. Hemos de buscarlo, hemos de tener comunión con Él. Busquemos el Salmo 27. El Salmo 27 en el versículo 11 nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Aquí encontramos una oración apropiada para saber que podemos acudir al lugar secreto con frecuencia. Y ahí en el lugar secreto donde nos encontramos con nuestro Dios, con nuestro Señor, el plan de Él va a ser revelado a cada uno de nosotros. No hemos de esperar que venga uno de afuera a decirnos, el Señor nos lo puede comunicar si nosotros somos íntimos con Él, si sacamos tiempo para estar con Él. Otro aspecto importante es estar en el ambiente adecuado. Saber si ese lugar donde nos estamos desempeñando, si lo que estamos haciendo nos está dando paz realmente, nos sentimos identificados con lo que el Señor está trayendo para nosotros. ¿Cómo saber si nosotros estamos ubicados en el lugar adecuado? Bueno, escuchando la voz del Señor, profundizando y estudiando en su palabra y siendo obedientes a lo que Él nos está hablando. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor nos va a llevar a ese lugar, a ese ambiente. Nos va a decir cuándo detener nuestro pie o cuándo más bien debemos de hacerlo hacia el frente, hacia adelante y avanzar. Es necesario también tener una obediencia pronta e incondicional. Es esa visión, esa claridad de que si yo obedezco al Señor, su voluntad me va a ser revelada. Él me va a decir lo que quiere para mí, lo que trae para mí. Por eso debo de observar los tiempos, debo de observar las cosas que ocurren, los hechos que he experimentado, para entender qué es lo que Dios me está mostrando, a qué es lo que el Señor me ha llamado a cumplir. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hemos de tener una visión clara, ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, e ir en pos de la obediencia, de seguir al Señor, a lo que Él nos está llamando. Y con esto lo honramos y con esto se cumple su propósito de vida en cada uno de nosotros. Y así descubrimos cuál es esa misión importante que Él nos ha entregado. Hemos de estar atentos a recibir ese encuentro sobrenatural. Cuando el Señor viene a nosotros y nos habla, cuando estamos viendo esa intervención divina en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta que estamos viviendo por fe y no por vista,
porque estamos confiando en el Señor. Así como Él escogió a Saulo para que fuera instrumento escogido. Y Saulo tuvo que confiar en Dios y en las cosas que le estaba revelando. Así usted y yo tenemos que tener ese encuentro sobrenatural de confiar en Él a pesar de los sufrimientos, a pesar de las privaciones, a pesar de las lapidaciones, a pesar de las prisiones. El Señor quiere que haya una rendición total y absoluta, y así iremos viendo lo que Él tiene para nosotros. Quizás con frecuencia el camino a andar no va a ser fácil. Van a haber riesgos, van a haber peligros, mas sin embargo el Señor le pregunta o nos pregunta, ¿cuál es tu decisión? Vemos el testimonio de Pablo, que es este mismo Saulo, pero ahora convertido al Señor. Y nos situamos en 2 de Corintios 11, versículo 24 al 28, que dice, él está hablando y está diciendo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay personas que pintan el servir a Jesús o ser obediente al llamado de Dios como algo muy fácil. Hay un precio que pagar. Hay una rendición. Vuelve a salir la frase que hemos estado expresando. Todos pueden, pero yo no puedo. Es un negarse a sí mismo, es rendirse, es decir, realmente crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, sino que ahora Él vive en mí. Es una toma de decisiones. ¿Aceptas la voluntad del Señor? ¿Entiendes que la vida tuya es la misión que Dios te está encomendando? Que para eso viniste a vida, para cumplir el propósito del Padre, no para satisfacer tus necesidades. Claro está que el Señor tendrá cuidado de nosotros y Él nos dará tiempos de alegría, tiempos de bonanza, tiempos de triunfo. Pero eso no quita que no haya momentos difíciles que enfrentar, donde suframos, donde lloremos, donde nos sintamos cansados, agobiados. Pero de ahí el creer que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, que su misericordia es para siempre y que Él no desampara la obra de sus manos. Hemos de entender que el plan de Dios permite que pasemos por pruebas. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12, 13 y 19 nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ser obediente, cumplir con la misión, con el propósito de Dios, quizás no va a ser fácil, pero el Señor ha prometido que Él va a estar con nosotros y que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Estos aspectos, estos puntos importantes no los podemos pasar por alto. Porque si queremos agradar a nuestro Dios, es importante que entendamos que esta vida de fe es una vida apasionada en Cristo,
que le pertenecemos a Él, que con el Señor tenemos una eternidad gloriosa y que el plan de Dios en esta parte terrenal incluye la parte celestial. Quizás la parte terrenal es como los cimientos de un edificio y la parte celestial se puede comparar con la estructura del edificio. Muchas veces, amados, somos propensos a tener una limitada idea o visión del plan de Dios. Pensemos que cuando cada uno de nosotros, si corresponde así partir antes de la venida del Señor, no va a ser una tragedia, sino que se va a cumplir el tiempo nuestro en esta vida haciendo lo que Él tiene pensado. Mas, sin embargo, su plan eterno para nosotros continuará por la eternidad. Leamos Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se reafirma la palabra que el Señor ha pensado previamente en nuestra labor y en lo que teníamos que hacer. Primera de Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, qué linda palabra. Y finalmente, segundo de Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el escritor Pablo nos está diciendo que si nos desgastamos para la obra de Cristo, vamos a quedar con esa sensación de alegría, de llenura, de haber permanecido, de haber perseverado, de haber cumplido esa misión de vida para la cual el Señor nos envió. Y pasando la parte terrenal, se seguirá en la parte celestial esa corona de justicia, la cual dice será dada por el juez justo para todos aquellos que aman su venida. Esta palabra lo que trata es animar y decir, no se asuste por tener problemas, no se asuste ante las dificultades, no tema, no se preocupe, confíe en el Señor, que Él levantará bandera de victoria. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos porque Él está con nosotros. Amén. Dios, qué profunda la palabra que nos compartes hoy. Gracias, la recibimos con amor. La meditaremos, Señor, porque hoy estamos entendiendo una vez más que tus planes son de bien y que aunque haya dificultades, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sopla aliento de vida, ánimo y que haya convicción en los corazones de lo que tú has puesto en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas para caminar en fe, para cumplir el propósito para el cual tú los trajiste a vida, para ejercitar esa vida que es una misión encomendada por ti para cumplir tu propósito y tu obra. Yo bendigo tu pueblo, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias, gracias porque tú nos amas. Hoy nos has dado vianda, no nos has dado leche, nos has dado vianda. Gente con propósito que se ejercita para seguir en pos de ti. Honra, gloria y alabanza sean a ti por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo, Dios me los bendice. Seguimos adelante. Mañana, si Dios lo permite, lección 5.